Los secretos enterrados en el Colegio San José permanecieron ocultos durante 3 décadas. 4 religiosas desaparecieron sin dejar rastro una noche de invierno. La verdad permaneció sepultada bajo mentiras hasta que un hombre común descubrió lo inimaginable en los rincones olvidados del antiguo edificio. Era el crudo invierno de 1980 en Río Grande do Sul, Brasil. El Colegio San José se alzaba majestuoso entre la neblina matutina. Sus paredes de piedra rojiza contrastaban con el verde intenso de los jardines cuidadosamente mantenidos. Los pasillos resonaban cada mañana con las voces de cientos de niños y el suave murmullo de las hermanas que dedicaban su vida a la educación. La hermana Lucía, de 53 años, dirigía el departamento de matemáticas con precisión y dedicación. Sus colegas la respetaban por su mente aguda y su compromiso con la transparencia en todos los asuntos escolares. La hermana Teresa, de 48 años, era conocida por su bondad infinita y su habilidad para conectar con los estudiantes más problemáticos. Enseñaba literatura y mantenía la biblioteca escolar organizada como un pequeño santuario de conocimiento. La hermana Isabel, la más joven con 35 años, había revolucionado las clases de ciencias con experimentos prácticos que fascinaban a los estudiantes. Su energía parecía inagotable mientras supervisaba también el laboratorio de la escuela. La hermana Carolina, de 42 años, combinaba la enseñanza de historia con la administración de los registros financieros del colegio, una tarea que realizaba con meticulosidad inquebrantable. Las 4 religiosas formaban un núcleo sólido dentro de la comunidad educativa. Sus rutinas estaban marcadas por la campana escolar, las oraciones matutinas y las reuniones vespertinas donde discutían los asuntos importantes del colegio. Durante meses, las hermanas habían estado revisando los registros financieros, preparando el informe anual para la diócesis. El padre Roberto, un hombre de 60 años con ojos penetrantes y manos siempre inquietas, ocupaba el cargo de tesorero desde hacía 15 años. Su oficina permanecía cerrada con llave la mayor parte del tiempo. Los estudiantes le temían por su temperamento impredecible y voz autoritaria que resonaba por los pasillos cuando algo le disgustaba. El día 12 de junio de 1980, las 4 hermanas solicitaron una reunión urgente con el obispo regional. La hermana Carolina llevaba un grueso libro de contabilidad bajo el brazo mientras caminaban hacia la salida. La hermana Lucía le comentó a una colega que tenían asuntos importantes que tratar sobre la administración del colegio. Fue la última vez que alguien las vio dentro de los muros de San José. A la mañana siguiente, las hermanas no aparecieron para la oración matutina. Sus habitaciones estaban vacías, las camas perfectamente hechas. No había señales de equipaje, faltante o pertenencias removidas. El padre Roberto informó al personal que había recibido un mensaje urgente del obispado. Declaró con rostro sombrío que las 4 religiosas habían abandonado sus votos durante la noche, dejando cartas de renuncia. El escándalo sacudió la pequeña ciudad. Las familias de los estudiantes no podían creer que 4 mujeres dedicadas hubieran abandonado su vocación simultáneamente, sin despedirse de sus alumnos. La policía local realizó una investigación superficial. El padre Roberto mostró 4 cartas escritas a mano, donde supuestamente las religiosas confesaban haber perdido su fe y su deseo de abandonar la vida religiosa. Los padres de la hermana Isabel viajaron desde São Paulo para buscar respuestas. Se encontraron con puertas cerradas y explicaciones evasivas. La madre de la joven religiosa insistía que su hija había llamado la semana anterior expresando preocupación por algunas irregularidades financieras que había descubierto. La policía archivó el caso
cuando el obispo regional confirmó haber recibido notificación de las renuncias. El Colegio San José continuó funcionando bajo una atmósfera de tristeza y confusión. Los estudiantes extrañaban a sus profesoras. Muchos dejaban flores en sus antiguos escritorios durante semanas. Gradualmente, nuevas hermanas llegaron para ocupar los puestos vacantes. El tiempo comenzó a cubrir la memoria de las desaparecidas con el polvo del olvido. Los años pasaron, y la historia de las 4 hermanas que abandonaron sus votos se convirtió en una leyenda local. Algunos exalumnos recordaban con nostalgia a sus profesoras, mientras otros inventaban historias sobre romances secretos o fugas a países lejanos. La versión oficial permanecía incuestionable. 4 mujeres habían elegido abandonar su vocación. Mientras tanto, en los espacios olvidados del antiguo colegio, la verdad respiraba en la oscuridad. Las 4 hermanas nunca habían abandonado el edificio. La noche de su desaparición, cuando se dirigían hacia la oficina del obispo con evidencia de malversación de fondos, fueron interceptadas por el padre Roberto y 3 hombres desconocidos. La hermana Lucía había descubierto que millones de cruceros destinados a la expansión del colegio habían sido desviados a cuentas privadas. El padre Roberto, en colaboración con empresarios locales, utilizaba la escuela como fachada para lavar dinero proveniente de negocios ilícitos. Los registros contables mostraban donaciones fantasma y gastos inflados que la hermana Carolina había documentado meticulosamente. Las religiosas fueron conducidas silenciosamente al ático del edificio principal, un espacio amplio pero abandonado donde antiguamente se almacenaban materiales escolares. Una pequeña habitación había sido preparada con anticipación, señal de que su descubrimiento no había sido inesperado. 4 catres metálicos, un baño rudimentario y paredes reforzadas las esperaban. El padre Roberto les explicó con voz monótona que permanecerían allí hasta que se olvidaran de sus acusaciones o hasta que Dios decidiera llevárselas. Las cartas de renuncia habían sido falsificadas cuidadosamente, imitando sus estilos de escritura. La influencia de los empresarios implicados garantizaba que ninguna investigación profundizaría demasiado. Los primeros meses de cautiverio fueron los más difíciles. Las hermanas rezaban juntas, manteniendo la esperanza de ser encontradas. La hermana Isabel descubrió que los antiguos conductos de ventilación del edificio conectaban su prisión con otras partes del colegio. Los ductos, amplios y resistentes, habían sido parte del sistema original de calefacción del siglo XIX. Durante el segundo año de cautiverio, la hermana Teresa enfermó gravemente. La fiebre alta y la falta de atención médica debilitaron su cuerpo hasta que una noche de invierno falleció mientras la hermana Lucía sostenía su mano. Las 3 supervivientes enterraron a su hermana bajo el suelo de madera del ático, rezando en silencio para no ser descubiertas. La hermana Isabel, la más delgada y ágil, comenzó a aventurarse por los conductos de ventilación durante las noches. Descubrió que podía moverse sigilosamente por gran parte del edificio. Ocasionalmente lograba acceder a la cocina escolar y sustraer alimentos que compartía con sus compañeras. Esta pequeña victoria les dio fuerzas para continuar resistiendo. En el 4.º año de cautiverio, la hermana Carolina sucumbió a una infección pulmonar. Meses después, la hermana Lucía también falleció. Isabel enterró a sus hermanas junto a Teresa, marcando cada tumba con pequeñas cruces talladas en madera. Ahora estaba completamente sola, pero se negaba a rendirse. Durante los años siguientes, Isabel desarrolló un sistema para sobrevivir. Los ductos de ventilación se convirtieron en su hogar y en su ruta de escape. Aprendió cada rincón del colegio, cada horario,
cada rutina. Se movía como un fantasma, alimentándose de las sobras de la cafetería y bañándose en los vestuarios. Durante las madrugadas, el padre Roberto visitaba el ático ocasionalmente para asegurarse de que sus prisioneras seguían controladas. Cuando descubrió que solo Isabel permanecía viva, redujo sus visitas a una vez cada pocos meses. Convencido de que una mujer sola y debilitada no representaba amenaza, se volvió descuidado. Isabel comenzó a observar a los estudiantes a través de las rendijas de ventilación. Notaba cuando algún niño era acosado en los baños, o cuando se planeaban actividades peligrosas lejos de la supervisión de los adultos. Empezó a dejar pequeñas notas anónimas alertando sobre peligros. Un cable eléctrico expuesto, un estudiante con tendencias violentas, un área insegura del patio. Los años pasaban y los estudiantes comenzaron a hablar del ángel guardián del colegio. Muchos juraban haber escuchado suaves pasos en los techos o haber visto una sombra moverse por los pasillos vacíos. Algunos encontraban pequeños regalos en sus pupitres cuando atravesaban momentos difíciles. Una flor, un caramelo, una nota de aliento. Los rumores sobre un fantasma benévolo que protegía a los niños se esparcieron por toda la escuela. Isabel, ahora una mujer de 67 años, continuaba su existencia secreta. Su cabello se había vuelto completamente blanco y su cuerpo estaba marcado por cicatrices y privaciones. Sin embargo, sus ojos mantenían la determinación que siempre la había caracterizado. Cada noche escribía en diarios que escondía en diferentes lugares del ático, documentando los crímenes del padre Roberto y la verdad sobre sus hermanas desaparecidas. El revelador Miguel Oliveira, un electricista de 35 años, llevaba 15 días trabajando en la renovación del sistema eléctrico del Colegio San José. Era agosto de 2012 y el antiguo edificio estaba siendo modernizado durante las vacaciones escolares. Miguel había crecido en el mismo barrio y recordaba las historias sobre las monjas que abandonaron sus votos cuando él era apenas un niño. El director actual, el padre Tomás, un hombre joven y enérgico que había llegado hacía apenas 2 años, supervisaba personalmente las renovaciones. El colegio prosperaba bajo su administración transparente y su enfoque moderno. El padre, Roberto, había fallecido 5 años atrás, dejando tras de sí una reputación de estricta administración financiera. Miguel trabajaba meticulosamente revisando el cableado del edificio principal cuando notó anomalías en el sistema que alimentaba el ático. Según los planos, esa área no debería tener conexiones eléctricas activas desde la remodelación de 1995. Sin embargo, los medidores mostraban un consumo constante aunque mínimo. Al inspeccionar el falso techo del tercer piso, Miguel descubrió un pequeño espacio entre las vigas donde alguien había escondido algo. Metió la mano y extrajo un cuaderno desgastado, sus páginas amarillentas por el tiempo. Al abrirlo, encontró una escritura pulcra y ordenada que narraba eventos ocurridos en 1984. Miguel leyó con incredulidad el diario de la hermana Isabel. Las primeras páginas describían su cautiverio junto con sus compañeras y las muertes de las otras 3 religiosas. Detallaba el esquema de lavado de dinero y los nombres de los empresarios implicados. Miguel se quedó paralizado, comprendiendo que sostenía en sus manos la evidencia de un crimen que todos habían olvidado. Esa misma tarde, Miguel encontró otros 5 diarios escondidos en diferentes lugares del falso techo. Cada uno documentaba un período diferente del largo cautiverio de Isabel. Las entradas más recientes databan de apenas un mes atrás.
Miguel comprendió con asombro que Isabel podría seguir viva, escondida en algún lugar del edificio. Durante los siguientes días, Miguel amplió el alcance de su trabajo, inspeccionando áreas que no estaban incluidas en el proyecto original. Le dijo al padre Tomás que había detectado problemas en el cableado del ático y necesitaba acceso completo. El joven sacerdote, preocupado por la seguridad, le proporcionó las llaves de todas las áreas de almacenamiento. Miguel descubrió que una sección del ático había sido separada del resto mediante un muro falso, pintado del mismo color que las paredes originales. La puerta disimulada parecía parte del revestimiento de madera. Utilizando sus herramientas, logró abrir la cerradura oxidada. Lo que encontró al otro lado cambiaría para siempre la historia del Colegio San José. Una habitación pequeña, con 4 catres metálicos, apareció ante sus ojos. 3 cruces de madera marcaban lo que parecían tumbas improvisadas en el suelo. En las paredes, calendarios hechos a mano marcaban los días, meses y años transcurridos. Dibujos de niños decoraban un pequeño altar improvisado. No había señales recientes de ocupación. Miguel estaba a punto de retirarse cuando escuchó un leve ruido proveniente de uno de los conductos de ventilación. Siguiendo su instinto, iluminó con su linterna el interior del ducto. Un par de ojos le devolvieron la mirada desde la oscuridad. Isabel había estado observándolo todo el tiempo. La primera conversación entre Miguel e Isabel fue cauta y llena de desconfianza. La anciana había sobrevivido 32 años, ocultándose y desconfiando de todos. Miguel le aseguró que había leído sus diarios y quería ayudarla. Le habló sobre el nuevo director, el fallecimiento del padre Roberto y los cambios en el colegio. Isabel emergió lentamente del conducto de ventilación. Su figura pequeña y frágil contrastaba con la fuerza de su mirada. Vestía ropas remendadas, muchas veces obtenidas de los objetos perdidos de los estudiantes a lo largo de los años. Su cabello blanco estaba recogido en una trenza larga y sus manos mostraban las marcas de una vida de supervivencia. Miguel le ofreció comida que había traído para su almuerzo. Isabel comió lentamente, desacostumbrada a compartir una comida con otra persona. Le contó a Miguel cómo había sobrevivido todos esos años, moviéndose por los conductos de ventilación y aprovechando cada descuido para obtener lo necesario. Isabel le reveló a Miguel la ubicación exacta donde estaban enterradas sus 3 compañeras. Le mostró los documentos originales que habían descubierto sobre el esquema de lavado de dinero, cuidadosamente preservados durante décadas. Le explicó cómo el padre Roberto y sus cómplices habían utilizado el colegio para desviar fondos de ayudas gubernamentales y donaciones privadas. Durante los siguientes 3 días, Miguel regresó al ático con alimentos y ropa limpia para Isabel. Ganó gradualmente su confianza mientras documentaba con fotografías las evidencias físicas del cautiverio. Isabel le mostró las rutas secretas que había creado a través de los conductos, algunas tan estrechas que solo alguien de su complexión podía atravesarlas. El 4.º día, Miguel convenció a Isabel para hablar con el padre Tomás. La anciana accedió con la condición de que la reunión se realizara en el ático, su territorio seguro, durante tanto tiempo. El joven sacerdote escuchó horrorizado el relato de Isabel. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la anciana describía el sufrimiento de sus hermanas. El padre Tomás llamó inmediatamente al obispo regional. En cuestión de horas, representantes de la diócesis y las autoridades policiales llegaron al colegio. El caso de las monjas desaparecidas fue reabierto oficialmente después de 32 años. Los forenses confirmaron la presencia de 3 cuerpos enterrados exactamente donde Isabel había indicado. Los diarios de Isabel proporcionaron nombres,
fechas y detalles precisos sobre el esquema criminal. Los documentos financieros originales, preservados como prueba por las religiosas, fueron encontrados en un compartimento secreto bajo una de las camas. La evidencia era irrefutable y abarcaba décadas de corrupción sistemática. Los medios de comunicación nacionales convergieron en el pequeño colegio de Rio Grande do Sul. La historia de la monja que sobrevivió 32 años oculta en los conductos de ventilación capturó la atención del país entero. Las fotografías de Isabel, con su mirada serena y su dignidad intacta, a pesar de las décadas de sufrimiento, aparecieron en las portadas de los periódicos. Exalumnos que habían escuchado rumores sobre el ángel guardián comenzaron a compartir sus experiencias. Una mujer recordó haber encontrado una nota anónima que le advertía sobre un acosador, salvándola posiblemente de una agresión. Un hombre compartió la historia de cómo una misteriosa intervención evitó que un grupo de estudiantes consumiera sustancias tóxicas encontradas en el laboratorio. Los empresarios implicados, aunque algunos ya habían fallecido, fueron investigados exhaustivamente. Sus familias, que habían prosperado con fortunas de origen dudoso, enfrentaron el escrutinio legal y social. Las cuentas bancarias en el extranjero mencionadas en los diarios de Isabel fueron rastreadas, confirmando el desvío de millones a lo largo de 3 décadas. La comunidad local estaba conmocionada. Muchos recordaban al padre Roberto como un administrador severo pero respetable. La idea de que había mantenido prisioneras a 4 religiosas mientras desviaba fondos destinados a la educación de niños resultaba incomprensible. Las familias de las religiosas fallecidas, algunas de las cuales habían pasado décadas creyendo que sus hijas y hermanas habían abandonado sus votos, experimentaron un nuevo dolor mezclado con indignación. Isabel, ahora bajo atención médica, comenzó lentamente a reconectar con el mundo exterior. Los médicos se maravillaban de su estado físico y mental, considerando las condiciones extremas que había soportado. Su fe inquebrantable y su propósito de proteger a los estudiantes le habían proporcionado la fuerza para sobrevivir a un encierro que habría destruido a personas más jóvenes y fuertes. Miguel se convirtió en el portavoz no oficial de Isabel, protegiendo su privacidad mientras la historia continuaba desarrollándose. El electricista rechazó ofertas lucrativas para vender su versión de los hechos. Para él, haber sido el instrumento para que la verdad saliera a la luz era recompensa suficiente. Los meses siguientes al descubrimiento trajeron cambios profundos al Colegio San José y a la comunidad circundante. Las hermanas Lucía, Teresa y Carolina recibieron un funeral digno con honores completos. Cientos de exalumnos asistieron a la ceremonia, muchos de ellos conmovidos al recordar las lecciones aprendidas de estas mujeres 4 décadas atrás. Las autoridades judiciales procesaron a los empresarios sobrevivientes implicados en el esquema. 2 ejecutivos de avanzada edad fueron condenados a prisión domiciliaria debido a su estado de salud. Los herederos del padre Roberto enfrentaron demandas civiles por parte de la diócesis, que buscaba recuperar los fondos desviados. El sistema de ductos donde Isabel había vivido durante 3 décadas fue cuidadosamente documentado. Los investigadores quedaron impresionados por el ingenio y la resistencia que había demostrado. Había creado rutas secretas, puntos de observación, estratégicos y escondites para sus escasas posesiones. Su conocimiento del edificio superaba al de cualquier arquitecto o empleado. Isabel pasó varias semanas en un hospital recuperándose físicamente. Sus primeras interacciones con la tecnología moderna fueron cautelosas pero curiosas. Se maravillaba con los teléfonos móviles y las computadoras portátiles que los visitantes llevaban a su habitación.
Los médicos señalaron que a pesar de las privaciones físicas, su mente permanecía ágil y adaptable. La diócesis ofreció a Isabel una residencia permanente en una comunidad religiosa cercana a Sao Paulo. Para sorpresa de muchos, la anciana solicitó permiso para permanecer en el Colegio San José. Explicó que después de tanto tiempo, el edificio se había convertido en su hogar verdadero y no podía imaginar vivir en otro lugar. El padre Tomás, con el apoyo del obispo, transformó un apartamento en el primer piso del edificio administrativo para Isabel. La habitación tenía ventanas amplias, en marcado contraste con los años de oscuridad. Sin embargo, Isabel a menudo dejaba la puerta de su armario abierta por la noche, acostumbrada a dormir en espacios reducidos. Los estudiantes actuales del colegio veían a Isabel con una mezcla de asombro y reverencia. La anciana comenzó a participar en algunas clases, compartiendo sus conocimientos de matemáticas que permanecían notablemente actualizados gracias a los libros de texto que había estudiado secretamente durante décadas. Su presencia se convirtió en un recordatorio viviente de resiliencia y fe inquebrantable. Un memorial permanente fue erigido en los jardines del colegio, honrando a las 4 religiosas. Los nombres de Lucía, Teresa, Carolina e Isabel quedaron grabados en piedra junto a una placa que narraba brevemente su historia. Debajo de cada nombre, una simple frase: la verdad nunca permanece enterrada. El caso provocó una revisión de otros episodios similares en instituciones religiosas de 1900 en todo el país. Varias investigaciones archivadas fueron reabiertas, algunas conduciendo a descubrimientos igualmente perturbadores. La transparencia financiera se convirtió en una prioridad para la Iglesia regional, implementando sistemas de auditoría externa para todas las instituciones educativas bajo su supervisión. Miguel Oliveira continuó trabajando como electricista, aunque ahora era reconocido en toda la ciudad. Visitaba a Isabel semanalmente, a menudo llevándole pequeños obsequios, chocolates, libros o flores para su ventana. Una amistad profunda había surgido entre el joven trabajador y la anciana sobreviviente, unidos por un momento de verdad que había cambiado sus vidas. La historia de Isabel inspiró documentales, libros y obras de teatro. Ella rechazó la mayoría de las entrevistas, prefiriendo la tranquilidad que tanto tiempo le había sido negada. Sin embargo, accedió a trabajar con historiadores para documentar completamente los eventos, asegurando que la verdad quedara preservada para las generaciones futuras. Los diarios de Isabel fueron catalogados cuidadosamente y preservados en 1900 en el archivo diocesano. Constituían un testimonio extraordinario de perseverancia humana, escritos a lo largo de 32 años de cautiverio y supervivencia. Los historiadores los consideraron documentos de valor incalculable, no solo por los hechos que revelaban, sino por la perspectiva única de una mujer que vivió como un fantasma dentro de una institución viva. 5 años después de su descubrimiento, Isabel seguía siendo una presencia querida en el Colegio San José. A los 72 años, su salud se había estabilizado y había recuperado peso. Su cabello blanco, ahora cuidadosamente cortado, enmarcaba un rostro sereno que raramente mostraba las huellas de su sufrimiento pasado. Cada mañana, Isabel asistía a la primera misa en la capilla del colegio, sentada en el mismo banco donde décadas atrás se había sentado con sus hermanas. Por las tardes, podía encontrársela en la biblioteca, ayudando a los estudiantes con sus tareas, o simplemente escuchando sus preocupaciones juveniles con la paciencia de quien ha visto pasar generaciones enteras. Los antiguos conductos de ventilación habían sido sellados durante la renovación completa del edificio,
aunque una sección se preservó como parte del memorial. Isabel ocasionalmente pasaba sus dedos por las paredes, recordando rutas invisibles, que una vez fueron su única conexión con el mundo exterior. El legado más significativo de Isabel fue el programa de vigilancia ética implementado en todas las escuelas católicas de la región. Inspirado por su historia, el sistema garantizaba múltiples canales para denunciar irregularidades administrativas o conductas inapropiadas, protegiendo a los denunciantes de posibles represalias. La verdad sobre las 4 hermanas del colegio San José transformó la comprensión colectiva sobre el poder y la responsabilidad institucional. Recordó al mundo que las injusticias pueden permanecer ocultas durante décadas, pero que la verdad posee una persistencia que trasciende muros, silencios y engaños. Isabel falleció pacíficamente durante su sueño en 2019, rodeada por los sonidos familiares del colegio que había sido su prisión y finalmente su hogar elegido. Fue enterrada junto a sus 3 hermanas en el jardín del colegio, cumpliendo así su deseo final de no separarse nunca más de quienes compartieron su sacrificio y mantuvieron viva su fe durante los años más oscuros. La historia de las 4 religiosas continúa siendo contada a cada nueva generación de estudiantes que cruza las puertas del Colegio San José, no como una leyenda de fantasmas, sino como un testimonio del poder de la verdad y la imposibilidad de enterrarla para siempre, sin importar cuán profundos sean los cimientos que se construyan sobre ella.